Si uno tuviera que escribir una monografía con el título Las religiones actuales, bueno, dentro del dividiría seguramente, es un enfoque muy tradicional, muy liviano, si se quiere, porque justamente cada una de las religiones y del tema religioso, cada sector que uno mencione, se va a encontrar con un grupo que tiene creencias sumamente profundas, muy ricas, algunas de ellas muy ricas, este, con mucha historia, con muchas experiencias de vida, etcétera. Pero clasificaría dentro de las religiones actuales el cristianismo. Y dentro del cristianismo, seguramente o probablemente mencionaría primero la iglesia más grande, la que tiene más fieles en todo el mundo, la iglesia católica apostólica romana, a la cual nosotros nos referimos porque es prácticamente la única que conocemos acá en Argentina, es como la iglesia católica. Lo cierto es que en el resto del mundo hay una iglesia oriental, no occidental como esta. La iglesia occidental es la iglesia católica apostólica romana, de la cual el Papa es un argentino, su pastor, digamos, principal es el Papa Francisco, que es argentino. Pero hay una iglesia oriental que también tiene sus ricas tradiciones, etcétera, etcétera, que está compuesto básicamente por tres iglesias, la que conocemos es la ortodoxa griega, rusa, y otro grupo de iglesias un poco inferiores en cantidad de miembros, pero que también tienen una tradición y que se dicen a sí mismos católicos, y por supuesto creen que son los católicos, ¿no? Y después tenés el grupo de las iglesias protestantes y evangélicas. A veces hay una diferencia, pero estoy llegando al tema de qué quiere decir evangélico o evangelista. Porque la palabra evangélico, por ejemplo, vas a encontrar lo que en la iglesia católica alguien dice un comentario y dice, al leer el relato evangélico, el padre, entonces uno dice, ¿cómo evangélico? Los católicos están ayudando a los evangélicos. Se han unido todas las iglesias cristianas, sí, por el mal uso de la palabra evangélico, que se refiere al evangelio, que es una especie de síntesis del mensaje esencial, que es ponerse en línea con Dios, arreglarse con Dios, reconciliarse con Dios. Ahí anda la persona común y de repente se da cuenta que necesita ponerse en línea con Dios. Debe recibir el perdón de sus pecados y debe comenzar a vivir su vida bajo Dios. Aunque suena feo esto de vivir bajo alguien, te animo a pensar en la idea de que no hay más libertad que la de vivir esclavizado a Dios. Bueno, los evangélicos, entre los cuales me incluyo, ¿no es cierto? Por eso quiero hacer esta aclaración. Los evangélicos son llamados frecuentemente evangelistas. En realidad esa es una forma incorrecta de hablar, porque evangelistas fueron los que escribieron los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son 4 libros que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que tienen las biografías, llamémosle así, de Jesús. Entonces son los evangelistas, los que hicieron los evangelios. Pero también por una deformación de que los evangélicos en general, especialmente a principios del siglo pasado y quizás durante todo el siglo pasado, digamos, teníamos un foco que prácticamente hacía único el objetivo de la fe en compartir con las personas que no tenían a Cristo en el corazón el Evangelio. Es decir, el Evangelio que implica reconocer que uno es pecador, que Dios es lo más alto en el universo y que Él puede venir vía el Espíritu Santo al corazón de las personas que creen. De eso vamos a hablar hoy. Te voy a leer el texto que Jesús mismo dijo sobre esto. Los evangélicos, en general, han evolucionado en distintos lados, como los católicos también, como todas las religiones.
que incluso uno dice, sí, porque esta es la creencia milenaria sí, milenaria, pero vos ves al sacerdote budista por ahí y saca de adentro del sari anaranjado, saca un celular iPhone y busca www.budismo.com y entonces se intercambia. Es decir, que hay cierta evolución en todas las religiones, en todos los pensamientos, y no todos los evangélicos son evangelistas. Porque evangelista sería una persona que tiene enfocada su vida a difundir este mensaje de reconciliación con Dios. Es muy interesante esta discusión, este pensamiento, porque el problema es que a veces viste, pasa como en todas las cosas, el foco. Si vos te enfocás demasiado en una cosa, te distraes, usamos esa palabra, distraer, que quiere decir traer a otro lado a la persona. Y entonces un error que debo reconocer del lado nuestro, del lado evangélico, es que haciendo tanto foco en que las personas le digan que sí a Cristo, nos hemos olvidado que también hay mandamientos que dicen honra a tu padre y a tu madre. Entonces, nos hemos olvidado de otras cosas. Y también es cierto que muchas veces el cristianismo oscila entre una urgencia, porque viene el fin del mundo, para que la gente básicamente esté bien con Dios y después arreglamos las demás cosas, hasta épocas donde nos distraemos haciendo comentarios de tipo sociológico, de tipo humanístico, que finalmente levantan la pregunta, bueno, pero estamos distrayendo a la gente, esquivándole al tema de que esa persona ha entregado su vida a Cristo o no. Si no la ha entregado, entonces todo lo demás, doctrina y qué sé yo, se caen, porque es como ver una persona que está tirada en la calle porque la pisó un auto y la pregunta del SAME cuando vienen con unas cintitas pegadas en la ropa, los del SAME. Los del SAME están en Buenos Aires, pero van a los accidentes, cuando hay así un accidente grave como un choque de tren o algo, llevan en el uniforme pegado unas cintitas de colores y rápidamente el capo, el médico que está haciendo eso, va mirando a las víctimas así como le van apareciendo y las va marcando con una cintita. Y entonces esa cintita implica, esta persona está muerta, no se preocupe por ella, déjenla ahí nomás, que después vemos. Y después va buscando personas que están graves, pero que se ve que, así, en una mirada de 2 segundos, se ve que esa persona se puede recuperar y entonces le ponen una etiqueta que les da prioridad para cuando vienen los que traen la camilla a cargarlo y llevarlo rápido a una atención ahí mismo en el lugar o de ahí mismo llevarlo a un nosocomio para que le den atención. Y entonces es una discusión de ese mismo tipo, que por supuesto en la discusión siempre hay ese elemento de, bueno, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Querés preguntarme a mí cuál es la religión verdadera? Y entonces, en esa preocupación de cuál es la religión verdadera, ¿no? La respondió Jesús ya hace tantos años y sería lindo esta mañana volver a ver ese dicho de Jesús donde dice así, Juan 3:16, es el Evangelio en síntesis, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo quisiera levantar estas expresiones. Tanto Dios amó al mundo. ¿Te sentís amado por Dios? ¿Vos experimentás en tu vida diaria, sentís que Dios te ama o que Dios ni te escucha? Fíjate que Jesús decía que Dios ama al mundo. Y dice que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo único? Unigénito es una palabra intraducible que quiere decir que hay uno solo en esa especie. Y ese Hijo único, ¿quién era? Era el propio Jesús. Y dice que lo dio para que todo el que en él cree. Entonces, fíjate que acá caen todas las religiones, ¿no? Porque vos podés decir, yo soy del sector renovado de la Iglesia Confesional Latinoamericana, podés ponerle el nombre que quieras,
Pero finalmente la pregunta es, ¿crees en Él? Porque hay personas que dicen, no, yo soy de la religión tal y son prolijos en cumplir la religión. Guarda que la religión te puede convertir en una persona que se pierde la esencia de la religión. Sí, señor. Y usa la palabra vida eterna, que quiere decir una vida perfecta, completa, una vida regalada. ¿Por quién? Nada menos por Jesús. Claro, si tengo comunión con Él.